Entre las páginas de la historia, encontramos narrativas que trascienden el tiempo y tocan aspectos profundos de la experiencia humana. Hoy exploramos la intrigante trayectoria del profeta Elías, una figura que enfrentó desafíos extraordinarios y emergió como un símbolo de coraje y fidelidad en un contexto de idolatría y rebelión. Elías no fue solo un profeta, era un hombre corriente, sujeto a las mismas emociones y debilidades que todos enfrentamos. Su viaje comenzó en un periodo de gran desánimo, donde incluso después de realizar milagros impresionantes, se encontró abatido ante la apostasía de Israel. Esta situación nos recuerda que hasta los más valientes tienen momentos de debilidad. En el apogeo de la rebelión espiritual, Elías se destacó como un intrépido defensor de la verdad divina. En una confrontación épica en el Monte Carmelo, se enfrentó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, desafiando la adoración falsa. Aquí aprendemos que el coraje no reside solo en la fuerza física, sino en la convicción de principios. El Monte Carmelo se convirtió en un campo de batalla espiritual, donde Elías confió en Dios para manifestar su poder. La victoria no llegó mediante un gran ejército, sino mediante el fuego celestial que consumió el sacrificio. Es un recordatorio de que incluso en la minoría, la verdad puede prevalecer cuando estamos alineados con lo divino. La historia de Elías no trata solo de momentos épicos, sino también de la humanidad detrás del profeta. Después de la victoria en el Monte Carmelo, en lugar de celebrar, Elías enfrentó un desafío inesperado, la amenaza de Jezabel. Este cambio demuestra que, incluso después de grandes logros, la vida nos depara nuevos desafíos. La huida de Elaiche al desierto revela un lado más humano. En la oscuridad, pidió a Dios que le quitara la vida. Nos recuerda que incluso los más valientes pueden afrontar momentos de desesperación. Sin embargo, Dios no lo abandonó, enviando un ángel para fortalecerlo, resaltando la importancia del apoyo divino en los momentos difíciles. Imagínese esta escena, el Monte Carmelo, un escenario monumental donde el coraje y la fe se entrelazan. Elías, un hombre valiente, se enfrenta a una multitud de 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Asera. El ambiente está cargado de tensión y la expectativa flota en el aire. Elías, en su audacia, desafía a estos profetas a una prueba definitiva. Un desafío que trasciende la simple demostración de poder, sino que busca revelar la verdadera divinidad que merece adoración. Él, en una abrumadora minoría, se atreve a confiar en que Dios manifestará su poder de manera indiscutible. Los profetas de Baal inician su ritual, bailan, lloran, se cortan, pero el cielo permanece en silencio. El silencio, casi palpable, contrasta con la confianza inquebrantable de Elías en su Dios. Observa, tal vez con una mezcla de compasión y certeza, cómo crece la frustración entre los profetas rivales. Luego llega el momento de Elaiche. Reconstruye un altar en ruinas, coloca la ofrenda sobre él y, para añadir desafío a desafío, ordena que se derrame agua sobre el sacrificio. El agua empapa el altar y sus alrededores y desafía cualquier lógica humana. Pero Elaiche no está interesado en la lógica convencional, está interesado en la manifestación del poder divino. Y luego, en un momento de tensión y expectación, resuena la oración de Elías. Clama al Dios de Israel, confiado en que la respuesta será grande. Y, como respondiendo al desafío de Elías, un fuego celestial desciende, consumiendo no solo el sacrificio sino también el altar anegado y el agua circundante. Esta escena épica no trata solo de la victoria de Elías, sino de la demostración innegable del poder de Dios. En medio de la minoría, Elías confió en la grandeza divina, mostrando al mundo que la verdadera adoración no se puede encontrar en los ídolos, sino en el Dios vivo. En el apogeo de este drama, Elías propone un desafío extraordinario. Él, confiado en la respuesta divina, se enfrenta a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Esto no es solo un choque de números, sino una batalla de creencias, donde Elías busca demostrar la supremacía del Dios verdadero sobre los ídolos falsos. Los profetas de Baal, fervientes en sus intentos, claman a su Dios. Bailan, invocan, pero el cielo permanece en silencio, indiferente a sus súplicas. La tensión aumenta mientras Elías observa, seguro en su convicción de que el Dios al que sirve responderá de maneras incomparables. Luego llega el momento crucial.
Elías reconstruye un altar en ruinas dedicado al Dios de Israel. Coloca su ofrenda en el altar, desafiando aún más las probabilidades. Y para darle un toque atrevido, ordena que se derrame agua sobre el sacrificio y el altar. El escenario está preparado para la prueba final. En el colmo de la expectación, Elías alza la voz en oración. Clama al Dios en el que cree, confiado en que no quedará decepcionado. Y aquí, un fuego celestial desciende del cielo, que no solo consume el sacrificio y el altar, sino que evapora el agua que lo rodea. Una escena de esplendor divino que deja claro que el Dios verdadero responde manifestando su supremacía. De una manera espectacular. Esta victoria en el Monte Carmelo no es solo un triunfo personal para Elías, sino una afirmación indiscutible de la grandeza del Dios al que sirve. Es un poderoso recordatorio de que, en nuestro propio viaje, podemos confiar en la respuesta divina, incluso cuando la lógica humana sugiere lo contrario. Ahora, pensemos en Elías no solo como un personaje bíblico, sino como un ser humano, sujeto a las mismas emociones que todos enfrentamos. Después de la impresionante victoria en el Monte Carmelo, Elías se enfrenta a una amenaza inesperada de la reina Jezabel, que le lleva a una desesperada huida al desierto. Este no es un escape cualquiera, es un viaje marcado por la desesperación. Elías, a pesar de su inquebrantable valentía en el Monte Carmelo, se siente abrumado por la amenaza inminente. Se retira al desierto, buscando refugio bajo la niebla, un lugar de soledad y profunda reflexión. Es aquí donde vemos el lado humano de Elías, la vulnerabilidad detrás de la fachada de valentía. Expresa sus sentimientos a Dios, pidiéndole que se quite la vida. Incluso los más valientes pueden afrontar momentos de desesperación, y Ilaiche no es una excepción. La presión, la amenaza de muerte y el agotamiento físico y emocional lo llevan a un lugar de profunda fragilidad. Sin embargo, la historia de Ilaiche no termina en la oscuridad de la desesperación. Aquí es donde la misericordia divina entra en juego de manera extraordinaria. Dios no os abandona en vuestra debilidad, en cambio, envía un ángel para que lo cuide. El ángel ofrece comida y agua a Elías, apoyándolo en los momentos en que más lo necesita. Esta escena no se trata solo de alimentar el cuerpo de Ilaiche, sino también de fortalecer su alma. Dios comprende la fragilidad humana, y en su infinita misericordia, ofrece renovación a su siervo desanimado. Es un recordatorio de que incluso en las profundidades de la desesperación hay esperanza y cuidado divino. Imagínese estar en la piel de Ilaiche, un hombre que había enfrentado desafíos monumentales, desde confrontaciones épicas hasta momentos de desesperación en el desierto. La historia nos lleva ahora a un episodio singular, el encuentro de Elías con Dios en una cueva. Elías, quizás llevando todavía consigo el cansancio del viaje y las huellas de su huida hacia el desierto, busca refugio en una cueva. No solo está escondido físicamente, sino también emocionalmente. Es un lugar de aislamiento, lejos de las multitudes, donde espera encontrar respuestas, consuelo o tal vez incluso una manifestación divina. Entonces, en un momento de espera, la presencia de Dios se hace sentir. Pero, sorprendentemente, no está en los elementos grandiosos que estamos acostumbrados a asociar con la divinidad. Dios no está en el viento fuerte que podría mover montañas, no está en el terremoto que hace temblar la tierra, ni está en el fuego que consume todo a su paso. En cambio, Dios se revela a Elías en un suave susurro. Un momento de trascendencia que desafía las expectativas. La deidad elige la quietud para comunicarse, destacando la sensibilidad espiritual de Elías. En medio del tumulto de tu camino, Dios elige susurrar, como para indicar que a veces, en medio del silencio, encontramos las respuestas más profundas. Este encuentro en la cueva nos enseña sobre la importancia de estar atentos a los susurros divinos en medio del ruido del mundo. Revela que la sensibilidad espiritual no solo se manifiesta en grandes momentos, sino también en sutiles susurros que muchas veces pasan desapercibidos. Elías, en su vulnerabilidad y deseo de comprender a Dios, experimenta algo extraordinario. Aprende que la presencia divina a menudo se revela en los detalles más finos de la vida, en momentos de quietud y reflexión. Ahora, amigo mío, exploremos el fascinante capítulo de la historia de Elías que revela una comisión divina para el futuro, una misión que va más allá de batallas épicas y confrontaciones dramáticas.
En este punto crucial de su viaje, Dios le confía a Elías una tarea sagrada, indicando los próximos pasos para moldear el destino de Israel. Imagínese el momento, Elías está ante el Señor, y Dios le revela el futuro político de una nación. Primero, Dios le ordena a Elías que unja a Jesal como rey de Siria. Esta acción trasciende las fronteras de Israel, mostrando que el propósito de Elías va más allá de los límites geográficos. Jesal será un actor vital en el escenario regional, una herramienta en manos de Dios para cumplir sus designios. Pero la comisión divina no termina ahí. Elías recibe instrucciones de ungir a Eliseo como su sucesor. Este es un momento significativo que marca la transición del liderazgo. Dios está dando forma no solo al presente sino también al futuro del profetismo en Israel. Eliseo continuará la obra de Elías, llevando hacia adelante la antorcha espiritual. Sin embargo, el Señor no deja a Elías sin aliento. En medio de tensiones y desafíos, Dios le asegura a Elías que no está solo. Revela la existencia de 7000 remanentes fieles en Israel. Esto es profundamente reconfortante, ya que demuestra que a pesar de las apariencias, hay un grupo de personas que permanece fiel a Dios, una comunidad que comparte la misma devoción y fe. Esta comisión divina para el futuro resalta la amplitud del plan de Dios. No se trata solo de la hora, sino de la continuidad de su obra. Jesal, Eliseo y los 7000 restantes son piezas interconectadas en este intrincado rompecabezas divino. Dios está trazando un camino que trasciende la narrativa individual de Elías, contribuyendo al cumplimiento de sus propósitos más amplios. Por lo tanto, al contemplar este episodio, somos invitados a darnos cuenta de que nuestro viaje también es parte de un plan divino mayor. Así como Elías recibió una comisión para el futuro, también nosotros somos parte de un proyecto celestial que se desarrolla en el tiempo. Que nosotros, como Elías, aceptemos la misión que se nos ha confiado, sabiendo que Dios está entretejiendo nuestra historia en su narrativa eterna. Créanme, el resultado de la historia de Ilaiche es una verdadera lección de valentía y humanidad. Imagínense, un hombre llamado a enfrentar el mal, incluso cuando la soledad parecía envolverlo. Este es Elías, una figura que trasciende las páginas de las Escrituras, alguien que destaca no solo por la grandeza de sus hechos, sino por la humanidad que lleva en su corazón. Cuando miramos a Elías, vemos a un ser humano real, con emociones, miedos y momentos de desaliento. No es una figura distante e inalcanzable. Por el contrario, Elías nos muestra que incluso los valientes tienen sus días de debilidad. Y es en estos momentos de vulnerabilidad donde brilla vuestra humanidad. La valentía de Elías no reside solo en los enfrentamientos épicos en el Monte Carmelo, sino también en su viaje emocional. Enfrentó la desesperación en el desierto, pidió la muerte en momentos de agotamiento, y sin embargo, Dios no lo abandonó. Esto nos enseña que ser valiente no significa ser invulnerable, sino persistir incluso cuando las fuerzas parecen escasas. El liderazgo genuino de Elías tiene sus raíces en su fidelidad a Dios, incluso en los tiempos más difíciles. No se desvió del camino, no cedió a las presiones de la idolatría que lo rodeaban. Al contrario, se mantuvo firme en su devoción, un ejemplo para todos nosotros de lo que significa liderar con integridad. Al concluir esta narración, se nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje. Al igual que Elías, enfrentamos momentos de desafío, y es en esos momentos donde se manifiesta el verdadero coraje. La historia de Ilaiche nos inspira a persistir, a permanecer fieles a los principios que realmente importan, incluso cuando nos sentimos solos. Por tanto, que la valentía y la humanidad de Elías no sean solo historia antigua, sino fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Que podamos afrontar los desafíos de la vida con la misma fidelidad y valentía, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del verdadero liderazgo nunca se apaga.